y normalmente tiene que haber sensibilización a un antígeno, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los tipos de helicums? ¿Cuáles son? Clásicos. 1 o tipo 1 para mediada por IgE. Tipo 2. Tipo 2. ¿Cuál sería la tipo 2? ¿Todo bien? ¿Cuál sería la tipo 2? Perdón. Órgano específica, ¿no? Órgano específica. Anticuerpos, normalmente. Órgano específico, anticuerpos contra el órgano. Tipo 3, sí, pues, pero es inmunocomplejo. El ejemplo característico es, de la tipo 2, ¿cuál sería? Graves-Basedow. Tipo 2, por ejemplo, también sería Graves-Basedow, o también podría ser miastenia gravis, ¿no? Órgano específicas. Tipo 3, inmunocomplejos. ¿Como cuál? Enfermedad del suero, lupus, característicamente. ¿El lupus me puede dar tipo 1? No. ¿Tipo 2? Sí, ¿no? Los anticuerpos contra plaquetas. Tipo 3, inmunocomplejos. Tipo 4, también. Claro, el lupus me puede dar 3 de 4. Tipo 1, IgE, mastocitos, basófilos, mediadores solubles, proteínas solubles, entonces peso molecular y alto, y reciben el nombre de alteno, ¿no? Y cuando son de peso molecular bajo, normalmente reciben el nombre de alergeno, perdón. Cuando son de peso molecular bajo, ¿qué requieren? De un transportador. ¿Cuál es el ejemplo? Penicilina. Penicilina es una molécula con peso molecular bajo y entonces requiere de un transportador. Tipo 2, IgG, ocasionalmente IgM, y entonces esto lleva a antígenos tisulares órgano-específicos. Ejemplo, Graves, miastenia gravis, ¿no? Tipo 3, inmunocomplejos, y obviamente consume complemento, y entonces esto lleva a enfermedad del suero, a lupus, y tipo 4, la hipersensibilidad retardada, donde los macrófagos juegan un papel importante. Vimos al principio un tipo de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Tuberculosis. Otro, ¿cuál? Otro, pues, o sea, de los que hemos visto, por ejemplo, ¿se acuerdan del eczema, ¿no? O del impétigo, por ejemplo, el impétigo, la infección puede ser tipo 4, la retardada, ¿no? Entonces, tiempo de producirse, 1, 2 y 3, rápidas, y son anticuerpos. Este IgE, este órgano específico, normalmente IgG, este normalmente es IgG. ¿Por qué este es IgG? Porque se acuerdan que tiene mayor afinidad y mayor, además de afinidad, ¿qué más que tiene? Entonces, maduración de la afinidad, ¿no? Y el tipo 3, inmunocomplejos, y el tipo 4, retardada o celular. Hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad mediada por IgE, se desarrolla 15 a 30 minutos. La mayoría de las reacciones, y eso incluye el choque anafiláctico, ¿cuándo se presenta? En los primeros 60 minutos, en la primera hora. ¿Qué porcentaje? 90%. O sea, si a una paciente le inyectan, por ejemplo, penicilina y hace una reacción anafiláctica y empieza con edema del labio, pero ya pasó la hora, muy probablemente ya la libró, ¿no? Porque es más raro que se presente una reacción fatal después de la primera hora. Entonces, las que son fatales se presentan en la primera hora. También se denomina alergia y alergenos. Al paciente que tiene esta alergia se le llama atópico, ¿no? Atópico. Y a la reacción grave se le llama anafilaxia. Y tiene que ver con, además de exantema, angioedema, ¿no? Si además se baja la presión, eso se le llama choque anafiláctico. Está mediado por IgE. En cambio, el anafilactoide, para decirlo en términos ENARM, aunque ahora la nomenclatura ha cambiado, está no mediado por IgE. El anafiláctico requiere una presentación primera, o sea, una exposición previa, y el anafilactoide no lo requiere. Lo que decíamos la otra vez es el paciente con
a quien se le va a administrar medio de contraste. ¿Qué es, anafiláctica o anafilactoide? Anafilactoide, porque si yo, a mí no, o sea, si nunca me han puesto contraste, pero me van a poner contraste, puedo, aunque no haya tenido ninguna exposición previa, puedo hacer una reacción, y eso se le llama reacción anafilactoide, ¿no? Actualmente es reacción inmunológica típica y atípica, o clásica y no clásica. Y depende de los efectos, bueno, entonces, al final del día lo que va a presentarse es una vasodilatación y contracción del músculo liso visceral, ¿no? Va a haber mayor estimulación de glándulas y va a haber inflamación de los tejidos. Atopia, anafilaxia. Atopia es esta condición de responder con IgE. Anafilaxia es la respuesta sistémica a ello, que se caracteriza por rash, sí, pero también por angioedema. Y el rash, o sea, la urticaria y el angioedema, ¿tienen alguna relación? ¿La urticaria y el angioedema? Sí. El angioedema no es otra cosa que la urticaria más profunda. ¿Sí lo explico? O sea, así lo podemos ver. La urticaria es en la piel, ¿no? Roncha, la roncha, el abón. Y la angioedema es en tejido más profundo, o sea, subcutáneo. Entonces, esto solo es eso, pero en realidad corresponden al mismo espectro. Urticaria y angioedema, ¿de acuerdo? Atopia, entonces, esta tendencia a responder con IgE, ¿no? Dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma alérgica. Y los sujetos entonces tienen una mayor predisposición a responder con IgE. Anafilaxia es una reacción sistémica mediada por IgE, pero en donde además puede haber angioedema y en forma importante, o sea, afección a mucosas. Los principales agentes son alimentos y fármacos. Anafilaxia clínicamente se asocia a la aparición de manifestaciones cutáneas relacionadas y cardiovasculares, respiratorias o gastrointestinales. O sea que cuando yo digo que un paciente tiene urticaria, me estoy refiriendo a la piel. Si tiene anafilaxia, tiene compromiso de mucosas y tiene compromiso de mucosas cardiovasculares, que se choque, o intestinales. ¿Se acuerdan de aquel intestino edematizado que les enseñó el doctor? Claro, ahí fue en el otro contexto. Ahí fue en el contexto de angioedema hereditario. ¿El angioedema hereditario tiene rash? No. Una forma de diferenciarlo de la urticaria más angioedema es que no hay rash. El angioedema hereditario no hay rash, ¿de acuerdo? Y a veces, créanme, hace poco vimos una paciente con angioedema, y pues ya tenía 30 y tantos años, y dicen, pues es un angioedema secundariamente asociado a una urticaria, y no se comporta agresivo, entonces no pasa nada. Y cuál en realidad no tenía rash, ¿sí me explico? Tenía nada más angioedema. Se le midieron niveles de complemento C1, esterasa del C1Q, ¿y qué creen? Salió con niveles prácticamente ausentes, o sea, tenía una deficiencia de la esterasa del C1Q, por tanto tenía angioedema hereditario. Hipersensibilidad tipo 2, órgano específica, IgM e IgG, entonces tipo 2, el ejemplo característico, ¿cuál dijimos que era? Graves. Otro, miastenia gravis. Otro, así órgano específico es pancreatitis, ¿no? Ahí son los anticuerpos contra el páncreas, ¿no? Pancreatitis autoinmune, por ejemplo, o muchas de las lesiones autoinmunes donde hay destrucción del órgano, porque son órgano específicas. Hipersensibilidad tipo 3, mediada por complejos inmunes, ya sea IgG o IgM, ¿no? Hipersensibilidad tipo 4 es mediada por células T, ¿no? Las células T, entonces antígeno, normalmente el antígeno aquí está muy simplificado porque para que en la inmunidad celular, para que se lleve a cabo, ¿qué se requiere? Que sea llevada a cabo la presentación por una célula presentadora de antígeno, ¿no? ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno profesionales? Dendríticas, macrófagos. ¿Y cuáles son las células presentadoras de antígeno en general? Células nucleadas, ¿no? MHC tipo 1 para estas últimas y MHC tipo 2 para las profesionales. Urticaria y angioedema, entonces generalidades,
La urticaria puede deberse a muchos estímulos diferentes de base inmunitaria o no inmunitaria. La urticaria crónica, ¿después de cuántas semanas dijimos que se quedaba definida? 6 semanas con fines de práctica clínica. Hay autores que dicen 2 meses, pero con fines en 6 semanas. Y de hecho el alergólogo dijo 6 semanas, ¿no? Más frecuente, perseverada mediada por IgE, sin duda alguna, y otra es la activación de la cascada del complemento, lo que se llama angioedema hereditario. Cuando es por angioedema hereditario no se asocia a rash, no se asocia a urticaria. Urticaria verdadera, las lesiones individuales duran menos, esto se lo suelen preguntar en el examen, ¿eh? En una urticaria verdadera, las lesiones individuales duran menos de 24 horas. Lo comentaron con frecuencia solo de 2 a 4 horas, y este es el famoso abón, ¿no? O sea que cuando lo presiono se quita, sí desaparece y vuelve a. ¿Queda claro? Urticaria colinérgica, estimulada por aumento de la temperatura central del cuerpo, baños de regadera calientes, ejercicio, ¿no? Son lesiones más o menos de 2 a 3 milímetros con un destello rojo circundante. Urticaria colinérgica, o sea, asociada a la temperatura. Urticaria por frío es adquirida o hereditaria, cualquiera de las dos, y se desencadena por exposición al frío y al viento. Angioedema, dijimos que el angioedema es la manifestación de la urticaria pero más profunda, ¿cierto? Así lo debemos entender, o sea, no son situaciones separadas. Y es la afección del tejido subcutáneo más profundo, con tumefacción de labios, ¿se acuerdan del clásico, no? Párpados, palmadas de las manos, plantas de los pies y genitales. Y va a haber complicaciones sistémicas. En la viñeta puede haber un paciente con angioedema progresivo y urticaria. ¿Cuál sería la maniobra que realizaría de inmediato? O sea, la primera. A, intubación. B, administración de adrenalina. C, administración administración de hidroxicina. O D, administración de esteroides. ¿Cuál sería lo más útil? Intubar. Si es en ese contexto, intubar, porque luego no vas a poder intubarlo. Entonces, intubar. Luego, la adrenalina. Adrenalina, ¿no? Intubas, luego das adrenalina. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque después no vas a poder intubarlo. Si es un angioedema progresivo, ¿no? Enfermos con lesiones individuales un poco purpúricas, persistentes después de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿esto qué me dice? Si dura más de 24 horas, hay que dudar el diagnóstico de urticaria. Puede ser otra cosa. Y hay que hacer biopsia de piel. Y la biopsia de piel puede ser vasculitis urticarial, o puede detectar a pacientes con alteraciones autoinmunitarias. Angioedema hereditario, ¿deficiencia de qué? Deficiencia del C1Q, o sea, de la esterasa del C1, ¿de acuerdo? Y normalmente, pues, ¿qué vamos a ver en la anamnesis? ¿Va a referirnos rash? No va a referirnos rash, no va a referirnos nada más a angioedema, ¿de acuerdo? Y pueden ser cuadros muy graves, ¿no? El tratamiento, pues, antihistamínicos, hidroxicina, sobre todo cuando hay prurito muy importante, ciproheptadina. La ciproheptadina se utiliza sobre todo para urticaria del frío, de repente se los preguntan, ¿verdad? La fexofenadina normalmente es uno de los medicamentos que no causan tanto sueño, y la loratadina, que tienen esta ventaja de no causar sueño. En cambio, los de primera línea, como los antihistamínicos de primera generación, como atraviesan la barrera hematoencefálica, causan sueño, ¿verdad? Cetiricina, doxepina y antihistamínicos H1 y H2. O sea, ¿se pueden dar? Sí. Otra de las características ¿se acuerdan de que dijimos que la administración de medios de contraste era de tipo, o nos daba una reacción de tipo anafiláctica o anafilactoide? O sea, que requiere exposición previa o no. No. Otra de las características de este tipo de reacciones es que se pueden prevenir con premedicación. Entonces, si uno premedica al paciente al que le vas a administrar medio de contraste, suele prevenirse, ¿no? Entonces les das antihistamínicos. Rinitis alérgica, creo que eso es lo que no habíamos visto.
y dice que las causas más frecuentes de la rinitis alérgica estacional son pólenes y esporas, sin duda alguna, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? La rinitis alérgica es estacional, es por pólenes y esporas, ¿no? Y se debe normalmente a la exposición de a un alergeno en una persona predispuesta. ¿Cómo se le llama a esta persona predispuesta? Atópica. ¿Queda claro? Y vemos aquí un revestimiento de la mucosa, vemos un nervio aferente vagal, vemos moco, mucho moco, y aquí vemos el eosinófilo, ¿no? El TH, ¿cuál es la respuesta que me lleva a este tipo de, o el mecanismo que me lleva a este tipo de respuesta? TH2, eosinófilos. Ahora, ¿los eosinófilos actúan luego? No. La IgE es la que actúa luego, y, bueno, la IgE se une ¿a qué? A células cebadas, a mastocitos, y también eosinófilos. Los eosinófilos tienen que ver más con la reacción tardía, y las células cebadas, la degranulación de mastocitos con la reacción inmediata. A la reacción tardía también se le llama bifásica. ¿Con qué frecuencia se presenta la reacción tardía o bifásica? 1 a 20% de las veces, ¿no? 1 a 20% de las veces. ¿Con qué frecuencia? 1 a 20% de las veces. ¿Cómo la prevenimos? Usando, ¿para qué dijimos que eran los esteroides, no? Los esteroides son para prevenir la respuesta bifásica. Entonces, lo que doy en el momento agudo, sobre todo en una reacción grave, es adrenalina. Lo que doy en el momento, o sea, lo que doy para que haga efecto después, que no haya como un rebote, o sea, esta respuesta bifásica, son los esteroides. Entonces son eosinófilos y mastocitos. Manifestaciones clínicas, bueno, síntomas nasales con frecuencia se acompañan de irritación ocular, prurito, eritema conjuntival y epífora. Y puede haber pólipos nasales. Hay algo que se llama síndrome de Samter. ¿Cuál es el síndrome de Samter? Pólipos nasales, intolerancia o hipersensibilidad a la aspirina, ¿y qué? Pólipos nasales, intolerancia a la aspirina, ¿y qué otra cosa? Y en un paciente atópico con rinitis alérgica. ¿Queda claro? Normalmente rinitis alérgica, aunque el paciente también los libros lo escriben como con asma. Pues, asma o alguna situación atópica, pólipos nasales e intolerancia a la aspirina. Entonces aquí podemos ver que normalmente los cornetes están hipertrofiados y con una ingurgitación venosa característica. Hay pólipos nasales, ¿verdad? Tratamiento de la rinitis alérgica: loratadina, cetiricina, evastina, son antihistamínicos. Entonces, ¿cuál era el síndrome de Samter? Pólipos nasales. Ajá. Rinitis alérgica o asma, atopia, asma, ¿de acuerdo? Más frecuentemente lo van a encontrar como asma. El tratamiento de la rinitis alérgica son corticosteroides intranasales, beclometasona, flunisonida o flinosolida, fluorato de mometasona, este es usado junto con la beclometasona, y la budesonida. Cuando damos budesonida en caso de que queramos disminuir los efectos por un uso crónico. ¿Queda claro? Entonces, de aquí lo importante que es que normalmente para el tratamiento inicial de la rinitis alérgica, el tratamiento es con esteroides tópicos, ¿no? Y a menos que no respondiera, entonces podemos usar sistémicos. Además de esto, podemos dar inhibidores de leucotrienos, montelukast, loratadina, antihistamínicos de acción o de generación más reciente, bromuro de hipatropio, cuando es normalmente o cuando el paciente se encuentra con alteraciones a nivel... ¿Mande? No, ese es bromuro de pinaverio y este es bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio se refiere a
a tracto a los bronquios. Cuando hay bronquios, ¿no? Los bronquios cuando están bromuro y patropio. Pero bien. Lo importante es salir de la duda siempre. Muy bien. Evitar disminuir la exposición a los alergenos aéreos. Y sería todo. ¿De acuerdo?